Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Sesión extraordinaria del Consejo Permanente sobre la Conservación y Uso Sostenible de los Océanos. OEA y España seguirán trabajando conjuntamente frente a los retos compartidos. Declaración conjunta con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Representante de OEA en Paraguay se reunió con el embajador de Corea. Presentación de la directora de Política Exterior y enviada especial presidencial de Costa Rica sobre el océano, Georgina Guillén Grillo, en sesión extraordinaria del Consejo Permanente sobre Conservación y Uso Sostenible de los Océanos. Buenos días, señor secretario general, señora secretaria adjunta, excelencias. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación para hablar de un tema importantísimo como lo es el océano. El océano que cubre el 71% del planeta, que provee el 50% del oxígeno, que es un regulador del clima, que es fuente de trabajo, transporte y alimentación, donde tenemos el 95% de la biosfera y que produce 200 toneladas de pescado que alimentan el 20% de la población y dan trabajo a 60 millones de personas. Así de importante es el océano. Sin embargo, por mucho tiempo lo hemos tenido descuidado. Empiezo diciendo la importancia de que hablemos de un solo océano. Sabemos que hay muchas cuencas oceánicas. La mayoría de nosotros cuando estudiábamos posiblemente nos hablaban de 5 océanos y efectivamente desde el punto de vista político hay 5 océanos. Pero desde el punto de vista ambiental, que es de lo que estamos hablando cuando hablamos de protección y salud del océano, solamente hay un océano global interconectado por el cual recibimos el oxígeno que les decía, cada 2 respiraciones que damos, una la recibimos porque tenemos un oxígeno proveniente del océano y por eso es que hay que protegerlo. Y por eso celebro muchísimo que la OEA, donde todos los países, o la mayoría de los países, necesitamos del océano, vivimos del océano, esté teniendo este evento el día de hoy. Y para hablar del acuerdo que le dicen Tratado de Alta Mar, que es para la protección y uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas internacionales, más allá del área que le pertenece a los países, que estuvo poco cuidado. Los países se dieron cuenta de las Naciones Unidas y por ahí del año 2002 empezaron a hablar de cómo hacemos para proteger esa biodiversidad, porque seguía habiendo mucha sobrepesca, seguía habiendo sobreexplotación de peces, se perdían los recursos, se seguía poniendo cada vez peor la salud del planeta. Y entonces por eso se decidió hacer este nuevo tratado que negociamos más de 15 años y que al final tiene muchas ventajas para todos los países. Y por eso un incentivo muy grande de Costa Rica para que todos hagamos los esfuerzos domésticos necesarios para ratificar este acuerdo. Costa Rica lo ratificó hace una semana, en mayo lo pudimos ratificar, pero hasta el momento tenemos solamente 28 o 29 ratificaciones y necesitamos 60. Así que ojalá que muchas de esas 30 que faltan vengan de nuestra región. ¿Por qué es importante este tratado? Bueno, porque establece estándares para establecer áreas marinas protegidas y otras herramientas de manejo ambiental marino para la salud del océano. También establece estándares para la realización de estudios de impacto ambiental para las actividades que se van a hacer en alta mar, porque alta mar es de todos. No es como se decía antes, que no le pertenece a nadie, no. Eso pertenece a todos y por eso hay que cuidarlo. Y si alguien contamina, tiene que ser responsable. También tiene una parte muy importante que es que los países en desarrollo deben de recibir beneficios por los recursos genéticos marinos que hay en el mar, que son maravillosos, donde hay medicinas para el cáncer, para el Alzheimer, se están investigando de ahí, los trajes de astronauta han salido de recursos genéticos marinos, etc. Entonces, es súper importante que tengamos acceso a eso y también
tiene un elemento de capacitación y transferencia tecnológica para los países del desarrollo. Entonces, es verdaderamente importante que esto entre en vigencia. Costa Rica está trabajando fuertemente y sus países también, no lo dudo, en las negociaciones finales que están haciéndose para algunos de los detalles que se van a decidir en la primera COP, en la primera reunión, pero también podemos ir adelantando, también podemos ir preparando, por ejemplo, áreas marinas protegidas propuestas para presentar a esa primera COP cuando tengamos el tratado en acción. Por eso quiero pedirle a Melissa, mi colega, para que les cuente un poco sobre lo que está haciendo Costa Rica en preparación a la entrada en vigor del tratado. Melissa, por favor. Una iniciativa con la cual Costa Rica se prepara para la entrada en vigor del BNJ es a través de la presentación de un mecanismo de gestión basado en áreas, o ABNP por sus siglas en inglés. Una vez que la conferencia de las partes esté en ejecución, presentaremos el trabajo científico realizado con respecto al domo térmico ubicado en el Pacífico tropical en aguas internacionales. En orden para que esto sea una realidad, debemos asegurar avanzar en las discusiones que se llevan a cabo en la comisión preparatoria y en particular en los trabajos del Comité Científico y Técnico. Para Costa Rica, esta iniciativa constituye la base para avanzar hacia una gobernanza oceánica fundamentada en la ciencia y en el multilateralismo. De esta manera aseguramos la protección de ecosistemas únicos para el beneficio de las generaciones presentes y futuras en el marco del Acuerdo OEA. El océano es esencial y por eso los invitamos a unirse a todos los esfuerzos para protegerlo. Adicionalmente de lo que ha hecho BBNJ, tenemos que tener mucho cuidado también con lo que se negocia en la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, porque en el fondo del mar, en áreas internacionales, también tenemos que proteger su biodiversidad. Tenemos un mandato que nos da la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de garantizar la protección efectiva, y por eso Costa Rica lidera un movimiento en contra del inicio de la minería de fondos marinos hasta tanto no se cuente con suficiente información científica y hasta tanto no se concluya un marco jurídico con suficientes salvaguardas ambientales para proteger ese patrimonio común de la humanidad. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por todas las acciones para proteger el gran pulmón del mundo que es el océano. Que tengan muy buena reunión. La embajadora de España ante la OEA, Carmen Montón, agradeció la cercanía del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y de su equipo con la misión y reiteró su compromiso de seguir trabajando conjuntamente frente a los retos compartidos en esta nueva etapa. La representante interina de Ecuador ante la OEA, Mónica Sánchez Izquierdo, leyó la declaración conjunta de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Gracias, señor presidente. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay reafirman su compromiso con la promoción y protección del derecho fundamental a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en las Américas. El ejercicio del periodismo constituye una de las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión y del derecho a buscar, recibir y difundir información. En un contexto donde las sociedades enfrentan desafíos cada vez más dinámicos y complejos, la labor periodística se constituye como un pilar esencial para el funcionamiento adecuado de las democracias y el fortalecimiento de los procesos deliberativos. Por ello, al conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, expresan su más profundo reconocimiento a las personas periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación, incluyendo a los medios digitales, que informan, distribuyen contenido e interactúan con sus audiencias en las Américas, quienes con valentía y dedicación desempeñan un papel crucial en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de sociedades libres, justas e informadas, libres del fenómeno de la desinformación.
A pesar de los avances alcanzados en diversos países de la región, la libertad de prensa sigue enfrentando desafíos significativos. Particularmente preocupan los asesinatos y las agresiones graves contra periodistas, actos que no solo amenazan la vida y la integridad de las víctimas, sino que también socavan el derecho fundamental de la sociedad a buscar, recibir y difundir información e ideas de manera libre y pacífica. A ello se suman otras formas de presión como la estigmatización, el acoso y los ataques digitales, entre otras prácticas que dificultan el ejercicio pleno y seguro del periodismo. Es esencial que las y los periodistas, así como los medios de comunicación, cuenten con las garantías de protección e independencia necesarias para desempeñar su labor sin temor a represalias. En este contexto, hacemos un llamado a reforzar de manera urgente las iniciativas de prevención, protección y procuración de justicia, al mismo tiempo que reiteramos la importancia de redoblar los esfuerzos para combatir la impunidad de los crímenes contra la prensa y de promover una prensa plural, libre, independiente y responsable. En este contexto, resulta fundamental garantizar un ecosistema informativo, público, seguro, abierto y robusto, así como facilitar a la ciudadanía y a la comunidad internacional el acceso y la difusión de información sobre acontecimientos relevantes. Finalmente, y aprovechando esta ocasión, se destaca la urgente necesidad de reflexionar y abordar conjuntamente los desafíos sociales y políticos que plantea el fenómeno de la propaganda y la desinformación deliberada, que representan un riesgo considerable para la calidad del debate público y el derecho de la ciudadanía a acceder y difundir información confiable. Por ello, es fundamental promover un ecosistema informativo sano, mediante el fortalecimiento de los métodos periodísticos y adherirse a los más altos estándares éticos en la producción informativa, con el fin de asegurar que la población reciba y acceda a la información verificada, objetiva y fiable. Asimismo, reiteramos la importancia de promover la alfabetización mediática e informacional como un pilar esencial para la protección de la democracia, fortaleciendo la capacidad ciudadana para identificar y diferenciar la información veraz de la desinformación. Reafirmamos el compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en la región, destacando la importancia crucial de una prensa libre, plural e independiente como fundamento esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática y el fortalecimiento de las instituciones del Estado de Derecho, acorde con los principios emergentes y los retos de las nuevas tecnologías. De igual manera, expresamos nuestro reconocimiento a la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, cuya labor experta, independiente e imparcial de monitoreo, defensa y promoción de la libertad de expresión y de prensa resulta indispensable para el afianzamiento y ejercicio pleno de la democracia en la región. Continuaremos respaldando los esfuerzos regionales orientando a fortalecer el papel fundamental del periodismo, la libertad de expresión y el derecho a buscar, recibir y difundir información en las Américas. Muchas gracias. El representante de OEA en Paraguay, Pablo Sandino Martínez, se reunió con el embajador de Corea, Chan Sik-jun. Dialogaron sobre posibles colaboraciones en iniciativas del ente hemisférico. La República de Corea es Estado observador de la OEA desde el año 1981. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.